media hora aproximadamente, pues sí, media hora. Lo voy a castigar media hora, así que aguántense. Bien, pues simplemente quisiera decirles algo, como una especie de preámbulo a lo que quiero plantearles esta mañana. Efectivamente, tuve una vida profesional dedicada al trabajo en la ingeniería y en lo académico de la ingeniería. Durante muchos años en paralelo he practicado yoga, meditado, he trabajado con temas de desarrollo humano y en algún momento dado, por una invitación de mi maestro, dejé todo ello y hoy estoy dedicado a compartir lo que tengo, que probablemente no es mucho, pero lo comparto y todavía no cobro por ello, así que es un buen momento. Esto lo digo por la excedencia, realmente no tengo ninguna excedencia, simplemente lo dejé todo y ahora estoy dedicado a estas cosas con mucho cariño por lo que hago y basado en una expectativa, y esa es la que yo quiero compartirles esta mañana. Creo que los que estamos aquí, si nos diesen la oportunidad de diseñar la sociedad humana, probablemente colocaríamos en esa sociedad muchos de los atributos que se han comentado hasta ahora en este congreso. Y yo me permitiría resumirlo más o menos como en 3 grandes atributos. Si yo quisiera tener una sociedad contemporánea, si yo quisiese una sociedad para disfrutarla, uno de los atributos que yo le pondría es la equidad y la justicia. Y es evidente que tenemos una sociedad que es muy poco equitativa, que incluso como lo señalaba don Mayor Zaragoza, no expresa justicia con claridad. Tenemos una sociedad que es profundamente inequitativa entre los pueblos, hay unos pueblos que tienen mucho y otros que no tienen nada. Es inequitativa entre los hombres y las mujeres, todavía tenemos una sociedad que está hecha dentro de un marco patriarcal y que le da notables ventajas a los hombres sobre las mujeres. No tenemos equidad desde el punto de vista de la edad misma, todavía las personas mayores reclamamos ventajas sobre los niños y los jóvenes, y podría seguir haciendo una larga lista de expresiones de inequidad y evidentemente de ausencia de justicia. Podríamos también decir, como un atributo de esta sociedad esperable que uno quisiese, que qué bueno tener una sociedad sabia, es decir, que expresase de manera natural la sabiduría, con todo y lo difícil que es definir qué es eso de la sabiduría. Pero yo siempre me gusta echar mano de una frase de Albert Einstein para tal vez reflejar esto que les quiero plantear. Albert Einstein dice que hay 2 cosas que le parecen infinitas: el universo y la estupidez humana. Y dice que del universo no está tan seguro de que sea infinito, pero a la estupidez humana le resulta muy evidente su estupidez, su falta de sabiduría. ¿Por qué? Hay muchas cosas, también lo mencionaba don Mayor Zaragoza hace unos momentos, uno se encuentra muchas evidencias de ausencia de sabiduría en la sociedad contemporánea. Hace poco la FAO, por ejemplo, decía que hay más o menos 1.000 millones de personas muriéndose literalmente de hambre en el planeta. Y uno se pregunta, ¿y por qué se están muriendo estas 1.000 millones de personas? Y el problema no es porque no hayan alimentos para alimentarlas. El problema es el criterio con que se accede a los alimentos. O sea, uno accede a los alimentos si tiene la capacidad de adquirirlos. Si usted no tiene la capacidad de adquirirlos por una razón o por otra, esos alimentos le son negados. Tenemos muchos más ejemplos, una hiperconcentración de la riqueza en ciertas regiones del planeta, con unas manifestaciones de pobreza que realmente resultan insultantes para cualquier ser humano. También, si yo tuviera que ponerle un atributo a esa nueva sociedad, quisiera ponerle el atributo de la fraternidad. A mí me gustaría una sociedad fraternal. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiésemos nosotros manejar nuestras diferencias,
Piensen que no estamos hablando de la ausencia de diferencia, no estamos hablando incluso de la ausencia de conflictos, no estamos hablando de la ausencia de crisis. Tal vez una palabra que yo les decía a algunas personas con las que he tenido la oportunidad de conversar en estos días, es como la palabra recurrente hoy en España, eso uno la escucha más o menos cada 15 minutos. Una cosa que se vuelve ya, yo creo que va a volver a Colombia este lunes en crisis. Porque viene sin crisis y voy con crisis. ¿Cuál es el asunto con eso? ¿Por qué cada vez que tenemos diferencias, cada vez que tenemos alguna opinión contraria, tenemos que recurrir a métodos para resolver esas diferencias que no son propiamente los métodos que emanan de la fraternidad humana? Todavía seguimos insistiendo, por ejemplo, en la violencia como un instrumento para resolver las diferencias. Incluso cuando la violencia no nos alcanza, pues negociamos cosas. Ustedes saben que detrás de todas las guerras siempre hay mercaderes. Es decir, ustedes saben que las guerras son movidas por los mercados, y siempre hay idiotas útiles que sirven a esos intereses. Eso es una cosa muy clara. Entonces si yo quisiera un mundo nuevo, yo quisiera un mundo con esos tres atributos. La pregunta es, ¿por qué no lo tenemos? Incluso, ¿por qué nos engañamos pensando que lo tenemos cuando no lo tenemos? Una de las cosas que se vende muy a menudo en estos tiempos es la esperanza de vida. Nos señalan como un atributo notable del desarrollo de la sociedad contemporánea, que hoy una persona medianamente puede aspirar a vivir 70, 75, 80 años, incluso en algunos países hasta 85 años. En más o menos 50 o 60 años se ha proyectado la esperanza de una manera notable. Pero la pregunta no es cuántos años uno puede esperar vivir hoy, la pregunta es qué contenido tienen esos años. Es decir, ¿qué hay al interior de esos años que justifique que yo viva 30 años más? Y entonces la respuesta a eso es la calidad de vida. Y cuando uno analiza un poco el concepto de calidad de vida, ¿con qué se encuentra? Que evidentemente la calidad de vida también se mide en términos de capacidad de adquirir cosas. Es decir, se habla, por ejemplo, que en Europa hay un mayor nivel de calidad de vida que en otros pueblos, porque la gente tiene una mayor capacidad de adquirir. O sea, tiene tal vez la capacidad de comprar mejor salud, tal vez comprar, y uso el verbo comprar, ¿cierto? Puedes comprar tal vez mejor educación, incluso te puedes comprar un chalet y tener una casa en la playa, y eso pareciese que es calidad de vida. Y claro, tener dinero para ir a Disney World, porque no puede dejar de ir a Disney World. Pues cualquiera de nosotros podría estar con mucha facilidad en desacuerdo con ello como una expresión de calidad de vida. Para mí, la calidad de vida tiene que necesariamente medirse en términos del bienestar con que la persona vive su propia existencia, en términos de la felicidad con que esa persona transita por su vida. Yo no puedo hablar de calidad de vida sumergido en la infelicidad. Yo no puedo hablar de calidad de vida viviendo en el malestar. Necesitamos ponerle a la vida humana ese bienestar y esa felicidad para poder tal vez llegar a esa sociedad que les comento, que pudiese ser equitativa, que pudiese ser fraternal, que tal vez pudiese llegar a ser sabia. ¿Y por qué no tenemos eso? ¿Por qué, si hemos ensayado toda suerte de opciones? Fíjense, hemos ensayado las opciones políticas, nos han dicho que la opción es la derecha y ahí vamos todos corriendo para la derecha. Luego, no, error, es la izquierda y todos van para la izquierda. Bueno, digamos que sea el centro derecha y ahí vamos todos para el centro de derecha. O incluso nos dicen, ¿cierto?, que la solución es el capitalismo, o ahora está de moda, un poco retrasado, el neoliberalismo. Incluso hemos ensayado posturas religiosas. Ustedes saben que hay pueblos que han sido gobernados desde una concepción religiosa, que tienen un marco político, incluso tienen una constitución política que tiene un origen religioso. Y ni ellos han conseguido construir una buena sociedad para todos. Persisten esas diferencias que les estaba comentando en un principio. Entonces, ¿cuál es la solución?